Muy bien, habiendo clarificado las dádivas que Dios nos dio, los dones que Dios nos dio para la edificación de la iglesia, vamos a ir ahora. Si Dios nos dio dones, si el Señor Jesús fue el mismo que nos dio dones, que nos repartió dones de apóstoles, dones de profeta, dones de maestros, dones de evangelista, dones de pastores, ¿cuál es el gran problema de nosotros la iglesia hoy día? Y no pierdan de vista todo lo que fuimos viendo anteriormente, o el llamado al arrepentimiento. Y lo que veíamos a través de Efesios en el Nuevo Testamento, el deseo de Dios del sometimiento de unos a otros en amor y el sometimiento por reverencia a Cristo, por reverencia a Él, por obedecerle a Él, las instrucciones que Él nos da. ¿Cuál es el gran problema de nosotros, la iglesia? Primero, lo denominacional. Hay tantas denominaciones como es posible tener en este tiempo. El segundo, el no reconocimiento de los roles de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, de acuerdo a los dones que ese mismo que fue a las partes bajas y ascendió a lo alto para llenarlo todo, nos dio a nosotros la iglesia. Segundo problema, el no reconocimiento de los roles de acuerdo a los dones de apóstoles, dones de profeta, dones de pastores, dones de maestros, dones de evangelistas que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo para edificación de la iglesia en general, de los santos. Es parte, aprendí hace tiempo, que es parte de la integridad no excederse en las funciones de acuerdo a los roles que Dios nos ha dado. Y lo vamos a ver un poquitito en Segunda de Crónicas, capítulo 26, 16, 17 y 18. Dice lo siguiente, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, 17 y 18. 16 dice lo siguiente: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. ¿Quién era Usías? Era un rey. Él se extralimitó en sus funciones como rey de Judá. Se extralimitó en el rol que le correspondía a él como rey y traspasó a ser un rol de sacerdote que Dios no le había dado. Eso es un problema para nosotros hoy en la iglesia. Dios, por medio de Jesucristo, dio dones apostólicos, dones proféticos, dones de maestros, dones de pastores y dones de evangelistas. Hoy día hay una tremenda pugna entre los llamados ministerios pastorales, ministerios proféticos, ministerios apostólicos. Creo que lo que menos tiene pugna entre ellos puede ser el de maestro, puede ser el evangelista. Pero respecto de los dones apostólicos, los dones proféticos, hay una tremenda pugna con el rol pastoral.
Y es cierto que en el libro de Hechos se habla de los obispos, de los pastores, lo que nosotros entendemos como obispos, pastores, a quienes Dios les encarga que primero cuiden de sí mismos para que puedan cuidar del rebaño del Señor. Pero es el mismo Dios que ahí en el libro de los Hechos, a través de Lucas, y que le habla también a los Éfesos, es el que posteriormente en las cartas, bajando a las cartas paulinas, es el que da dones apostólicos, dones proféticos, dones de maestro, dones de pastores y dones de evangelista. Hoy día no se está edificando el cuerpo de Cristo como lo demanda aquí en Efesios. Primero, ¿por qué? Porque existe una pugna entre estos llamados ministeriales que se le nombra, de quién tiene el primer lugar, quién tiene el segundo lugar, quién tiene el tercer lugar. Por un lado están iglesias que reconocen solamente a los pastores como llamados. Acá nos dice en Efesios, no habla de llamados, dice que Dios dio dádivas, dio dones pastorales. Nosotros interpretamos como un llamado porque hacemos alusión al Antiguo Testamento. Esto mismo estamos viendo los pasajes de Jeremías. Cuando Dios llama a Jeremías, aparece escrito ahí en las escrituras, dice llamamiento de Jeremías. Claro, lo que Dios hace con nosotros es que Él nos habla personalmente a nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo y nos pone un sentir. A veces hasta le podemos oír a su Espíritu Santo hablándonos en nuestro interior porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos certeza de que Dios quiere que desarrollemos tal labor y Él, si quiere que desarrollemos tal labor, nos da dones para que desarrollemos esas labores. Al que quiere que desarrolle una labor de cuidado de su rebaño aquí en la tierra, le dio dones pastorales. Al que quiere que enseñe, le dio dones de enseñanza, dones de maestro. Al que quiere que sea un enviado, al que quiere que plante iglesia, le dio dones apostólicos. Al que quiere que le hable a su pueblo, que sea un emisario ante su pueblo, que sea su voz ante su pueblo, le dio dones proféticos, dones de revelación. Lo denominacional. Lo denominacional nos trae el problema de quedarse cada uno encerrado en su denominación, con las doctrinas o el entendimiento de la escritura que está bajo esa denominación. Y es cierto, decimos, no, si somos todos uno y esto, y hasta nos podemos juntar para adorar a Dios. Como hacemos aquí en Chile, que hacemos la marcha para Jesús. Y nos juntamos las diferentes congregaciones y marchamos hacia un lugar y se hace un culto de adoración y eso está bien. Nos unimos para llevar alabanza. Nosotros le decimos adoración, pero nosotros adoramos cuando obedecemos. Adoramos cuando le servimos al Señor. Adoramos cuando expresamos palabras de alabanza a nuestro Dios, que eso es lo que hacemos cuando nosotros nos juntamos y vamos a hacer un culto. Le adoramos a través del culto al Señor, donde exaltamos su nombre, le reconocemos con nuestros labios. Y nosotros aquí en Chile nos juntamos para eso. Pero como denominaciones no nos juntamos para discutir en torno a las doctrinas, a lo más importante, la sana doctrina. Cada uno está por aquí con su denominación creyendo una cosa, el otro está por acá con su denominación creyendo otra cosa, y el otro está por acá con su denominación creyendo otra cosa. No hay unidad. Lo que
la demanda que el Señor nos hacía en Efesios 4:1 para la comunidad de los creyentes no está siendo una realidad en la iglesia de hoy. ¿Y cuál era el llamado de Dios a través de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, que leíamos, ¿cierto? Versículo 9. ¿A quién se le demandaba ese arrepentimiento? A usted, a los creyentes. Y si nosotros aplicamos esa porción de la Escritura, la aplicamos a nuestros días, a la iglesia de nuestros días, es a nosotros que Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no perezcamos, para que no nos perdamos, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y a quién aplicamos nosotros, la iglesia, esa palabra? La aplicamos en términos evangelísticos, se la aplicamos a la gente que aún no es creyente. Y oramos y decimos, sí, es que el Señor retarda su venida porque no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el Señor nos está hablando a nosotros, a la iglesia, en la carta de Pedro. Le está hablando a la iglesia de ese tiempo, y si nosotros lo aplicamos para nuestros días, no está hablando a nosotros, la iglesia, porque nosotros no estamos en este momento a la altura de la iglesia primitiva. ¿Cuál fue la oración que nuestro Señor Jesús hizo antes de ser arrestado? En Juan 17, 20 y 21. Esta es la oración que el Señor Jesús hizo. Dice, no ruego solo por estos, por los que estaban ahí, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Por qué no estaba rogando? Estaba rogando por nosotros. No estaba rogando por los que estaban en ese momento con Él y que ya habían creído el mensaje. Estaba rogando por nosotros. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, de los de ese tiempo, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Porque nosotros no estamos a la altura de la primera iglesia. Lo que está escrito en Hechos, ellos eran una iglesia que vivían en amor, que se sometían unos a otros en amor, por temor al Señor, por reverencia al Señor, como se le demanda al matrimonio, como se le demanda en el capítulo 4, versículo 1 y 2 a la comunidad de los creyentes, que sean amables, que sean... leámoslo de nuevo, a ver, dice Efesios 4, dice, versículo 2, siempre humildes. Para someterse unos a otros tenemos que hacer uso de la humildad, amables. Tenemos que ser amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. En la iglesia primitiva, tanto los apóstoles, léalo en el libro de Hechos, no vamos a ir a Hechos porque sería muy extenso, pero léalo usted. El apóstol Santiago, el apóstol Pedro, que eran los que estaban encargados de la iglesia en Jerusalén, se sometieron a la revelación que traía Pablo, a la revelación que vino por medio del Señor Jesucristo para esos tiempos, a la vida de Pablo. Se sometieron a esta revelación, a esto que él les contaba que sucedía, lo nuevo que el Señor Jesús había traído. A Pedro le costó asumirlo, pero lo hizo. Se sometieron ellos a esta nueva revelación. Y por otra parte, Pablo se sometió también al consejo de los apóstoles. Si recuerdan ustedes en esos pasajes cuando le aconsejan raparse la cabeza para que cumpliera con la ley, para que la ley no fuera impedimento, para que los judíos, los hermanos de ese tiempo,
no recibieran esta nueva revelación también. Ellos estaban todavía metidos en la ley, en lo que se les había dado, y estaba bien para ese tiempo, pero venía una revelación nueva. Y eso es lo que nos pasa. A veces nos quedamos con lo antiguo, hasta donde conocemos, pero es tiempo de abrir nuestro entendimiento, de que nuestra mente sea renovada y que salgamos de lo denominacional y que más allá de reunirnos para hacer culto a Dios juntos, en reuniones interdenominacionales nos juntemos para discutir lo más importante, que es la sana doctrina. Hay iglesias que creen que, o denominaciones, que la salvación se pierde y actúan bajo esa verdad que ellos creen. Actúan como verdaderos negreros para los hermanos, porque que si no trabajan, que si no extienden el reino, que si no hacen esto, no hacen esto otro, van a perder la salvación. Y por otro lado, los que están seguros de la salvación viven de otra manera su evangelio. El que creen. ¿Por qué no juntarse en este tiempo en la unidad que se nos demanda, en la unidad en Cristo que se nos demanda por medio del capítulo 4, versículo 1 y 2, a la comunidad de los creyentes en ese tiempo de los Éfesos? Pero es para nosotros en este día la aplicación. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué seguir cada uno fijado en un entendimiento que tal vez pueda estar errado? Nuestras mentes tienen que ser renovadas. Dios está hablando a través de las cartas de Pedro para los creyentes a través de la segunda carta de Pedro para los creyentes de ese tiempo, para que ellos fueran quienes procedieran al arrepentimiento, y nosotros usamos esos pasajes para aplicárselo a la gente que aún no es convertida, y es para nosotros. Es para nosotros. El Señor retarda su venida porque quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, su iglesia, para que ninguno de nosotros perezca, para que ninguno de nosotros se pierda. ¿Por qué? Porque su misma palabra lo dice, los que el Padre me ha dado, yo no dejaré que ninguno se pierda. Está dando tiempo a nosotros, a su iglesia, para que nos arrepintamos, para que vivamos en unidad, para que dejemos de competir por estas posiciones ministeriales. La escritura original no habla de llamamientos, de llamados ministeriales, habla de dones que fueron dados, dones apostólicos, dones de maestro, dones pastorales. Hay iglesias que se denominan proféticas, de líneas proféticas, apostólicas. Hay iglesias que se denominan de líneas pastorales, donde la única voz que se puede escuchar es la voz del pastor, donde la única voz que se puede escuchar es la voz del apóstol. No es así, vivimos en un error, vivimos en un error. ¿Desea usted que nuestro Señor Jesucristo desea oír el llamado de la trompeta? Yo sí lo deseo. Y la primera que tuvo que volverse a Él para estarles hablando de esto en este día fui yo. Fui yo. Y aquí volvemos al pasaje de Jeremías, que era el pasaje en el que el Señor me hacía clic para estarles hablando en este momento. Vamos a volver a... ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Por qué el Señor le dice a Jeremías que tiene que volverse a Él? Porque como lo leímos más claramente en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 10 comienza con una queja de Jeremías. Luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer, en todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así todos me maldicen. Y el Señor responde, yo cuidaré de ti. Las promesas del Señor para quienes Él ha dado estos dones para edificación de la iglesia, para que todos crezcan y lleguen al conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo
los profetas de este tiempo a los dones que Dios nos dio a nosotros, a su iglesia en este tiempo, porque hoy en día todos por medio de la confesión de fe, los que hemos hecho confesión de fe sincera, recibimos el Espíritu Santo y viene a morar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Dios nos da dones a nosotros. Y ahí es donde hace esa repartición de que a uno le dio dones de apóstol, a otros de profeta. También están los otros dones que están explicitados en Corintios, pero estamos hablando de estos dones que están aquí en la carta a los Efesios. En estos versículos que hemos estado viendo. En el tiempo de Jeremías era diferente porque a quienes Dios llamaba hacía que su espíritu reposara sobre ellos. Es muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy día como comunidad de iglesia, en ese sentido, aunque nosotros podemos hacer una aplicación de esta palabra, porque la palabra es viva, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es útil, pero no debemos descontextualizar la palabra. Por eso tenemos que tener bien claro los profetas del Antiguo Testamento, a los dones proféticos del Nuevo Testamento, los dones apostólicos del Nuevo Testamento, los dones pastorales del Nuevo Testamento. Y eso no quiere decir que Dios no pueda dar dones a una sola persona de apóstol, de profeta, de pastores, juntos, en una sola persona contenido, porque Él da dones como Él quiere, dice también la palabra. Él los reparte como Él quiere. Pero ¿cuál era el problema de Jeremías? Volviendo a Jeremías. Tenía una queja, dice queja de Jeremías, él se estaba quejando. Por eso el Señor le dice en el versículo 19, que era el versículo clave que decíamos al principio, si regresas a mí, si te arrepientes, como leíamos en las otras versiones, si te arrepientes, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, palabras de queja. Palabras de queja contra lo que vivía con las otras personas. Que el Señor no lo defendía. Que a él le parecía que el Señor no lo defendía. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Esto es para quienes tienen dones apostólicos, dones proféticos, dones pastorales, dones de maestros, dones de evangelista. Quienes tenemos esos dones no podemos dejar que todas estas problemáticas, los gran problemas que veíamos de lo denominacional, del no reconocimiento de los roles de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, influyan en nosotros, sino que tenemos que ser nosotros quienes influyamos en la iglesia. Porque es un llamado a la iglesia general, el arrepentimiento en la segunda carta de Pedro. Si nosotros lo aplicamos a nosotros hoy día y nosotros somos honestos con nosotros mismos y nos reconocemos en estas cosas y no lo ponemos debajo de la alfombra porque es una realidad. Dios me ha llevado a ver la realidad de nuestro contexto local, novena región, y es lo que sucede. Y sigue en el verso 20, pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Usted no se preocupe. Quienes no quieran oír, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia en este tiempo, porque habrá gente también que no quiere oír y eso se van a oponer. Dice, pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Era lo que le pasó en el tiempo de Jeremías. Era el pueblo de Dios. Hoy día es el pueblo de Dios y dentro del pueblo de Dios habrá gente que no quiere oír y que quiere seguir adelante con su pensamiento. Pero a quienes nos han sido dados dones apostólicos, proféticos, tenemos que volvernos al Señor y no estar con la queja.
tener la seguridad de que Dios está con nosotros y Él ha sido quien nos ha dado esos dones. No debemos nosotros adaptarme a quienes no quieran avanzar. Debemos ser nosotros quienes tenemos que influir en ellos. Y dice el versículo 21, bueno, terminando el 20, dice, ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. El Señor siempre va a estar ahí para rescatarnos. Y yo puedo dar fe de eso. Yo puedo dar fe de eso. De que es así y es lo que se vive en la iglesia. Yo he sido enviada en la misma congregación donde fue reconocido, donde fue confirmado mis dones proféticos. Cuando fui enviada por el Señor, se lo dije a la persona responsable de ese lugar. Hizo oído sordo. Hizo oído sordo. Cuando puse en evidencia mis dones pastorales, yo no estoy diciendo que a mí me llamen pastora o que yo ejerza en el rol de un hombre como pastora. Tengo los dones porque Dios, Jesús, el que descendió y el que ascendió a lo alto, se llevó cautiva la cautividad y Él dio dones a los hombres, no hizo distinción entre hombres y mujeres, pero eso de acuerdo a un rol. No tenemos que excedernos en los roles, mujeres. En ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, yo veo mujeres pastoras, veo matrimonios. Es el llamado que hace Dios a los matrimonios. El llamado que me hizo a mí. Tengo los dones pastorales, pero van a ser dones ejercidos a través de mi esposo. Es decir, que mi esposo va a ser el pastor. Yo voy a ejercer una función, unos dones en beneficio de la iglesia, para edificación de la iglesia. Pero no tenemos que excedernos en los roles porque Dios, los principios, no los cambia desde el principio del Génesis hasta el final de Apocalipsis. Los roles de hombre, los roles de mujeres. Y nosotros tenemos que, como decía ahí, ¿por qué leí lo que decía respecto del matrimonio? Y lo que Dios dice es bueno para nosotros. No veo en el Nuevo Testamento mujeres pastoras. El llamado que se hace a través de Tito, a través de Timoteo, a través de, no tanto de los hechos, pero donde está más claro es en Tito y en Timoteo. Matrimonios, es hombres con una sola esposa, con hijos sometidos. No dice mujeres solteras, no dice mujeres con esposos, dice hombres con una sola esposa. Y eso no quiere decir, hermana, que usted no tenga dones, pero puede desarrollar esos dones en humildad, como se nos demanda a través de las escrituras que leíamos en Efesios capítulo 4, con humildad, con amabilidad, ajustada a nuestros roles. También le hablé de la integridad, de lo que he entendido, de excederse en los roles que nos competen de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. No es íntegro eso, no es íntegro. Y con esto vuelvo a 2 de Pedro 3:9. Todos necesitamos, la iglesia en este tiempo, nosotros como iglesia en conjunto, a quienes se nos ha dado estos dones proféticos, apostólicos, pastorales, tenemos que volvernos al Señor. La iglesia de Jesucristo tiene que volverse al Señor en este tiempo, porque el Señor retarda su venida por causa de nosotros, por causa de su iglesia, para que ninguno de nosotros perezca, sino que para que todos procedamos al arrepentimiento y vivamos conforme a la verdad, conforme a su palabra, conforme a la unidad que Él desea y conforme a la unidad que nuestro mismo Señor Jesucristo oró en ese tiempo, no solo por los que estaban, los creyentes de ese tiempo, sino por los que habían de creer a través de ese mensaje que ellos iban a expandir, y eso somos nosotros.
Espero que esta palabra les llegue a sus espíritus y haya un cambio. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia, no a las iglesias, a la iglesia, donde la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia.